El asesinato del carruaje cerrado de Londres, parte 1. La noche del 12 de noviembre de 1887 no tenía nada de especial. No llovía. No había disturbios. El tráfico de carruajes era constante y previsible en las calles que rodeaban Mayfair. A las 10:45, un carruaje privado de 2 ejes avanzaba con normalidad por Brook Street en dirección al oeste. El cochero, un hombre con más de 20 años de servicio, llevaba las riendas con una sola mano. No tenía prisa. No había motivo para tenerla. Dentro del carruaje viajaba un solo pasajero. El hombre había salido de su club 15 minutos antes. Había saludado al portero por su nombre, como hacía siempre. Había rechazado un segundo brandy. Había comentado el frío. Nada en su comportamiento llamó la atención de nadie. No discutió con nadie. No se reunió con nadie más. Subió al carruaje por su propio pie. Cerró la puerta desde dentro y dio la orden habitual. El cochero lo vio acomodarse en el asiento. Vio cómo se encendía la pequeña lámpara interior. Vio la cortinilla correrse parcialmente. Después de eso, no volvió a verlo. El trayecto debía durar menos de 20 minutos. El carruaje no se detuvo. No cambió de ruta. No fue interceptado. No hubo sobresaltos. El cochero recordó más tarde cada giro, cada semáforo de gas, cada cruce. Recordó haber oído otros carruajes. Recordó pasos en las aceras. Recordó incluso un grupo de jóvenes riendo frente a una taberna. Lo que no recordó fue ningún ruido procedente del interior. Ningún golpe, ningún grito, ninguna llamada. A las 11:04, el carruaje se detuvo frente al número 27 de Upper Grosvenor Street. Era la residencia habitual del pasajero. El cochero descendió, rodeó el vehículo y abrió la portezuela derecha. Esperaba una respuesta automática, un movimiento, una mano, algo. No hubo nada. La lámpara seguía encendida. El interior estaba en orden. El hombre estaba sentado ligeramente inclinado hacia su izquierda, con la cabeza ladeada. No reaccionó al sonido de la puerta. No reaccionó cuando el cochero pronunció su nombre. No reaccionó cuando lo tocó en el hombro. Estaba muerto. El cochero retrocedió un paso. No gritó, no salió corriendo. Volvió a mirar el interior con más atención. El cuerpo no mostraba señales evidentes de violencia. No había sangre. No había marcas visibles en el cuello. La ropa estaba intacta, el abrigo cerrado, el chaleco abrochado. El reloj aún colgaba de la cadena. El bastón estaba apoyado junto al asiento. Las puertas del carruaje estaban cerradas desde dentro. El cochero miró alrededor. La calle estaba tranquila. 2 ventanas iluminadas al otro lado. Un farol encendido a pocos metros. Ningún testigo evidente. Golpeó la puerta de la casa. El mayordomo tardó menos de 1 minuto en aparecer. Cuando vio el interior del carruaje, su primera reacción fue exactamente la misma que la del cochero. Silencio. Incredulidad. Un paso atrás. La policía llegó 18 minutos después. El primer agente en examinar el carruaje anotó algo que más tarde desaparecería del informe oficial. El cuerpo estaba aún tibio. El rigor mortis no había comenzado. La muerte debía haberse producido poco antes de la llegada. No durante el trayecto inicial. No al inicio del viaje. En algún punto intermedio. Cuando el carruaje ya llevaba varios minutos en movimiento. Eso planteaba un problema inmediato. Si el hombre había muerto durante el trayecto, alguien debía haber estado con él, pero nadie subió, nadie bajó. El cochero no se detuvo. Las puertas no se abrieron. Las ventanas estaban cerradas por dentro. Las cortinillas corridas. El carruaje fue trasladado a dependencias policiales sin permitir el acceso a la prensa. Aún así, antes del amanecer ya circulaban rumores. Un asesinato imposible. Un crimen elegante. Un caballero muerto sin causa aparente dentro de su propio vehículo. La identidad del fallecido se mantuvo en reserva durante varias horas. No por prudencia, sino por conveniencia. El hombre no era cualquiera. Tenía relaciones, tenía influencia. Había ocupado cargos discretos pero relevantes.
Su nombre aparecía en registros financieros, no en titulares. La policía sabía que cualquier error inicial sería observado con lupa. El médico forense fue llamado de urgencia. Su primer examen descartó lo evidente. No había heridas externas. No había signos claros de estrangulamiento. No había espuma en la boca. No había olor fuerte en el aliento. El corazón, según las primeras observaciones, no mostraba anomalías visibles. Sin embargo, algo no encajaba. El forense solicitó que se examinara el interior del carruaje con más cuidado. Bajo el asiento se encontraron dos objetos que no figuraban en la declaración inicial del cochero. Un pañuelo doblado con excesivo cuidado y una pequeña caja metálica vacía, del tamaño suficiente para contener una pastilla o una cápsula. No llevaba inscripción, no tenía cierre especial. Podía haber pasado desapercibida fácilmente. El cochero negó haberla visto antes. Juró que el interior del carruaje estaba limpio al inicio del trayecto. No tenía motivo para mentir. Su empleo dependía de su reputación. No tenía relación personal con el fallecido más allá del servicio. La caja fue retirada, el pañuelo también. Ambos desaparecieron del expediente final semanas después. A primera hora de la mañana, la prensa recibió una versión resumida. Muerte repentina, posible fallo cardíaco, sin signos de violencia. El caso se cerraría con rapidez, pero dentro de Scotland Yard nadie estaba satisfecho. El inspector asignado al caso había visto suficientes muertes naturales para reconocer una cuando la tenía delante. Aquella no lo era. No por lo que mostraba el cuerpo, sino por lo que mostraba la escena. Demasiado limpia, demasiado ordenada, demasiado oportuna. El carruaje había sido cerrado desde dentro, eso era un hecho. Pero también lo era que los carruajes de ese modelo tenían un sistema de cierre simple, manipulable con cierta habilidad desde el exterior si se conocía el mecanismo. El problema era que nadie había tenido acceso al vehículo durante el trayecto. Al menos nadie que hubiera sido visto. Se interrogó al cochero durante horas. Su relato no varió. Salida puntual, trayecto normal, ninguna parada, ninguna alteración, ningún sonido. El hombre no habló, no tosió, no se movió de forma visible. Simplemente dejó de existir en silencio. Se interrogó al personal del club. Todos coincidieron en lo mismo. El fallecido estaba de buen humor. No parecía enfermo, no discutió con nadie, no recibió visitas inesperadas, no consumió nada fuera de lo habitual. Eso último resultó ser falso. Uno de los camareros recordó más tarde, de forma extraoficial, que el hombre había recibido una nota minutos antes de marcharse. No supo decir quién la entregó, no supo decir qué contenía. Solo recordó que el fallecido la leyó, la dobló y la guardó en el bolsillo interior de su abrigo. Cuando el cuerpo fue examinado, no había ninguna nota en ese bolsillo. Alguien la retiró, o nunca estuvo allí. La casa del fallecido fue registrada esa misma mañana. El despacho estaba en orden, demasiado en orden. No había documentos comprometedores, no había correspondencia reciente. El fuego de la chimenea había sido limpiado, las cenizas removidas. El mayordomo afirmó que era costumbre del señor dejar todo preparado antes de salir. Era una costumbre reciente. No pudo precisar desde cuándo. En el dormitorio el reloj de sobremesa estaba detenido exactamente a las 11:10. No se le dio importancia. Más tarde alguien lo anotó en un cuaderno personal. El informe preliminar concluyó que la causa de la muerte era indeterminada. El expediente quedó abierto, aunque sin prioridad. La familia presionó para un cierre rápido. El funeral se celebró 3 días después. Asistieron figuras relevantes. Se habló de la fragilidad de la vida. Nadie mencionó el carruaje. Esa misma noche el cochero presentó su dimisión. No explicó el motivo. No aceptó compensación. Abandonó Londres 2 días después. Nunca volvió a trabajar en ese oficio. Años más tarde, un registro en un pueblo costero lo mencionaría como testigo en un caso menor. Nunca habló del carruaje. La caja metálica no volvió a aparecer. El pañuelo tampoco. El caso oficialmente quedó archivado como una muerte natural con circunstancias poco claras.
Extraoficialmente se convirtió en algo peor. Un error. Un silencio compartido. Un acuerdo tácito de no mirar demasiado de cerca. Pero alguien sí lo hizo. Años después, revisando expedientes antiguos, un funcionario encontró una anotación suelta. Un comentario escrito al margen de un informe. No llevaba firma. Decía solo una frase. El carruaje no era tan cerrado como creíamos. El expediente permaneció archivado durante casi 6 años. No fue olvidado, pero tampoco revisado. En los registros de Scotland Yard figuraba como uno de tantos casos etiquetados con una fórmula cómoda. Circunstancias dudosas, sin pruebas concluyentes, sin sospechosos formales. El tipo de conclusión que no satisface a nadie, pero evita conflictos. El hombre que lo rescató del olvido no era inspector ni detective. Era un funcionario administrativo. Revisaba expedientes antiguos para una reorganización interna. No buscaba nada en particular. Se topó con el caso por azar. Lo que llamó su atención no fue el título, sino la ausencia de detalles. Faltaban anexos, faltaban declaraciones completas, faltaban objetos incautados que aparecían mencionados en notas marginales. Pidió acceso a los documentos originales. No se lo concedieron de inmediato. Cuando finalmente los obtuvo, lo primero que notó fue que el informe del médico forense estaba incompleto. Faltaban 2 páginas, no arrancadas, simplemente nunca archivadas. En su lugar había una copia resumida, firmada, con conclusiones generales. Nada sobre la caja metálica, nada sobre el pañuelo, nada sobre la temperatura del cuerpo. Ese tipo de omisiones no ocurrían por descuido. El funcionario comenzó a reconstruir la cronología con lo que sí estaba disponible. Hora de salida del club, hora estimada de muerte, hora de llegada. Algo no encajaba. Había un intervalo de tiempo sin explicación. No largo, no evidente, pero suficiente para permitir una intervención breve y precisa. Decidió investigar el carruaje, no el objeto físico. Ese había sido desmontado años atrás. Investigó el modelo, consultó catálogos antiguos, manuales de fabricantes, patentes registradas. Descubrió algo que nunca figuró en el expediente original. Ese tipo de carruaje incorporaba un sistema de ventilación discreto, oculto tras molduras interiores. Su función era permitir la circulación de aire sin abrir ventanas. Un sistema sencillo, un conducto, una rejilla interna. El conducto podía abrirse desde fuera. No con facilidad, no por cualquiera, pero era posible. El funcionario llevó ese hallazgo a un superior. La respuesta fue clara. No reabrir casos cerrados, no generar problemas. El asunto se dio por terminado. No lo estuvo para él. Comenzó a investigar al fallecido con más detenimiento. No como víctima, sino como sujeto activo. Revisó archivos financieros, correspondencia comercial, registros de asociaciones. Encontró patrones. El hombre figuraba como intermediario en varias operaciones discretas. Nada ilegal en apariencia, pero sí opaco. Empresas pantalla, inversiones en colonias, transferencias difíciles de rastrear. También encontró algo más. 2 años antes de su muerte, el hombre había testificado en un juicio menor relacionado con un envenenamiento. No como acusado, como testigo experto. Su testimonio había sido clave para descartar la presencia de un tóxico específico. El acusado fue absuelto. El caso desapareció de los periódicos en menos de una semana. El funcionario localizó el nombre del acusado. Aún vivía. Vivía fuera de Londres, retirado. Accedió a entrevistarlo bajo un pretexto administrativo. El hombre negó recordar al testigo. Luego cambió su versión. Dijo haberlo conocido brevemente. Finalmente admitió haber mantenido varias reuniones con él antes del juicio. Reuniones privadas, asesoramiento técnico, nunca pagado oficialmente. Cuando se le preguntó por la sustancia en cuestión, se negó a responder. La sustancia no aparecía en el expediente de carruaje. No oficialmente. Pero el funcionario encontró una referencia indirecta en una nota manuscrita del forense desaparecido. Un comentario sobre una posible inhibición respiratoria sin señales externas. Un método conocido en círculos médicos. Difícil de detectar sin análisis específicos. Inofensivo en pequeñas dosis. Letal en condiciones concretas. El análisis nunca se hizo.
La familia del fallecido había solicitado una incineración rápida. El permiso se concedió sin objeciones. El funcionario también investigó al cochero. Su desaparición no había sido tan limpia como se creía. Había dejado rastros. Había trabajado bajo otro nombre durante un tiempo, en otro condado. Luego había abandonado de nuevo. No tenía antecedentes, no tenía deudas, no tenía enemigos conocidos, pero había servido antes en otro puesto, no como cochero, como asistente en un servicio de mensajería privada. Un trabajo que requería discreción, puntualidad y capacidad para no hacer preguntas. El tipo de empleo donde se aprende a observar sin ser visto. El funcionario intentó localizarlo. No lo consiguió. También revisó los registros del club. Descubrió que la noche de la muerte, además del fallecido, había salido un segundo miembro pocos minutos antes. Un hombre sin relación aparente. No viajaba en carruaje. Caminó. Tomó una ruta paralela durante varias calles antes de desaparecer en un cruce mal iluminado. Ese hombre había sido visto en el club en otras ocasiones, pero no figuraba como socio permanente. Invitado frecuente, siempre presentado por terceros, nunca por él mismo. El nombre aparecía en la lista de invitados, no aparecía en ningún otro registro. El funcionario intentó cruzar datos. Encontró el nombre en un archivo distinto, en un expediente cerrado por presión política. Un hombre relacionado con servicios privados de información. Nada oficial, nada que pudiera probarse. Demasiadas coincidencias. Decidió revisar el informe del primer agente que examinó el cuerpo. Solo quedaba una copia parcial. El original había sido sustituido. En la copia se mencionaba la temperatura corporal. En el original, según una referencia cruzada, se había añadido una nota sobre una ligera rigidez en la mandíbula. No suficiente para indicar rigor mortis, pero suficiente para sugerir una reacción química. Ese detalle nunca llegó al médico forense. El funcionario empezó a entender el patrón. No se trataba de un asesinato improvisado. No se trataba de una pelea que salió mal. Era algo preparado, preciso, limpio. Un método que requería conocimiento y control del entorno. El carruaje no era una trampa cerrada. Era un espacio controlado durante un tiempo limitado. Alguien necesitaba que el hombre muriera durante el trayecto, no antes, no después. La pregunta era, ¿por qué? Revisando la correspondencia antigua, el funcionario encontró una carta que nunca fue enviada. Un borrador, sin fecha, sin destinatario. Hablaba de un desacuerdo, de una decisión que no podía posponerse, de consecuencias inevitables si se revelaba cierta información. El lenguaje era medido, no amenazante, pero claro. La carta no figuraba en ningún inventario oficial. Había sido retirada. El funcionario intentó elevar un informe interno recomendando la reapertura del caso. No pasó del primer despacho. Días después fue trasladado a otra sección, sin explicación, sin sanción, simplemente apartado. Antes de marcharse copió una serie de documentos, no originales, notas, referencias, cruces de información. Las guardó. No sabía por qué, solo sabía que el caso no estaba cerrado. Años más tarde, esas notas aparecerían en una subasta privada de documentos antiguos, sin firma, sin contexto. Entre ellas, una hoja con un esquema del carruaje. Marcaba el conducto de ventilación. Junto a él, una palabra subrayada 2 veces. Tiempo. Las notas reaparecieron casi 20 años después de la muerte del caballero. No en una investigación oficial ni en un archivo público. Aparecieron en manos de un anticuario especializado en documentos legales. No sabía lo que vendía. Solo sabía que procedían de un lote adquirido tras la disolución de una biblioteca privada. Papeles sueltos, cuadernos incompletos, esquemas sin firma. Entre ellos estaba el dibujo del carruaje. El anticuario lo ofreció como curiosidad. Un coleccionista lo compró junto con otros documentos sin relación aparente. Fue ese coleccionista quien, tiempo después, conectó los puntos. No porque buscara resolver el crimen, sino porque reconoció el tipo de anotaciones. Eran propias de un método.
un modo de analizar escenarios cerrados utilizado por ciertos servicios privados a finales del siglo XIX. El coleccionista comparó el esquema con otros similares. Todos tenían algo en común. No buscaban demostrar cómo se cometía un crimen. Buscaban demostrar cómo no podía ser detectado. El conducto de ventilación del carruaje no servía solo para airear. Permitía introducir pequeñas cantidades de gas o vapor sin dejar rastro visible. La sustancia adecuada no dejaba olor, no provocaba convulsiones, no causaba marcas externas. Simplemente detenía la respiración de forma gradual. La víctima perdía el conocimiento sin darse cuenta. Moría sentada, sin lucha. El margen de tiempo era estrecho, minutos. Por eso la muerte no ocurrió al inicio del trayecto. Por eso el cuerpo aún estaba tibio al llegar. Por eso el cochero no oyó nada. Alguien había tenido acceso al carruaje antes de que el pasajero subiera. O durante una parada tan breve que pasó desapercibida. O no necesitó detenerse en absoluto. El carruaje no estaba tan cerrado como se creyó. El coleccionista intentó rastrear el origen de las notas. Encontró una pista en un sello casi borrado. Pertenecía a una oficina privada que ya no existía. Sus archivos habían sido destruidos tras una investigación parlamentaria años atrás. No por crímenes, sino por incomodidad. Operaban en la frontera entre lo legal y lo útil. Recogían información, eliminaban problemas. El fallecido había tenido relación con ese tipo de oficinas. Había actuado como intermediario, como evaluador, como alguien capaz de certificar cuándo una muerte podía pasar por natural. Su testimonio en aquel juicio no había sido casual. Había salvado a alguien que no debía ser condenado. A cambio había adquirido una deuda. Las deudas no siempre se pagan con dinero. La carta no enviada hablaba de una revelación, de información que si salía a la luz, dañaría a terceros. No amenazaba con hacerlo público. Simplemente advertía de las consecuencias de seguir ignorándolo. Era una carta peligrosa, no por su tono, sino por su contenido implícito. El error del fallecido fue creer que aún tenía margen de negociación. La nota recibida en el club probablemente fue una respuesta, breve, directa, sin testigos. Un recordatorio de que el tiempo se había agotado. El hombre subía al carruaje creyendo que regresaba a casa. Nunca llegó. El cochero, si sabía algo, solo sabía una parte. No necesitaba entender el método. Solo debía seguir el trayecto habitual, no detenerse, no mirar atrás. Su dimisión posterior no fue una huida impulsiva. Fue una retirada calculada. Había cumplido su papel sin saberlo del todo. El funcionario que intentó reabrir el caso fue apartado porque entendió demasiado. No tenía pruebas suficientes para acusar a nadie, pero tenía las preguntas correctas, y en ciertos contextos, las preguntas son más peligrosas que las respuestas. El expediente fue limpiado. Las pruebas desaparecieron. Los objetos clave nunca regresaron. El carruaje fue desmontado. El cuerpo incinerado. Los testigos dispersados. Todo funcionó. Durante décadas, el caso se mencionó como una curiosidad, un ejemplo temprano de crimen imposible, una anécdota para debates teóricos. Nadie volvió a investigarlo con seriedad. No porque no se pudiera, sino porque no convenía. El coleccionista no publicó sus conclusiones, no escribió un libro, no entregó las notas a la policía. Las guardó. Entendió que revelar la verdad completa no serviría para hacer justicia, solo para incomodar a instituciones que ya no admitirían responsabilidad. Sin embargo, añadió una última anotación al conjunto de documentos, una observación final, escrita con la misma letra que el esquema original, imitando deliberadamente su estilo. No fue un error de diseño, fue un uso previsto. Esa frase cerraba el círculo. El asesinato del carruaje cerrado de Londres no fue un acto aislado ni una genialidad criminal. Fue una aplicación discreta de un método conocido por unos pocos. Un método diseñado para no dejar preguntas oficiales, para permitir cierres rápidos, para que la muerte pareciera una coincidencia. El verdadero misterio no era cómo murió el hombre, era cuántos más murieron de la misma forma. Ningún registro oficial lo indica, ningún archivo lo confirma.
Pero a finales del siglo XIX, varias muertes inexplicables en espacios cerrados compartieron características similares. Viajes cortos, ambientes controlados, ausencia de violencia visible, cierres rápidos. Nunca se conectaron entre sí. Nunca se quiso. El carruaje fue solo uno de los escenarios. Londres siguió creciendo. Los carruajes dieron paso a otros medios. Los métodos evolucionaron. Las oficinas privadas cambiaron de nombre o desaparecieron. Pero la lógica permaneció intacta. Resolver problemas sin ruido, sin escándalo, sin culpables. El fallecido creyó que su posición lo protegía. ¿Se equivocó? Olley-Caso sigue figurando en los registros como una muerte sin causa determinada. No hay placas, no hay memoriales, no hay reconocimiento de error. Solo un expediente limpio y una historia que se cuenta como curiosidad. Pero si se revisan los detalles con atención, si se siguen las contradicciones, si se aceptan las omisiones como pistas, el cuadro se vuelve claro. El carruaje nunca fue una prisión perfecta. Fue un instrumento. Y Londres, aquella noche, no fue testigo de un misterio imposible, sino de una ejecución silenciosa ejecutada con precisión suficiente como para no necesitar explicaciones. Porque cuando el sistema funciona, nadie pregunta. Y cuando nadie pregunta, el crimen desaparece.